Shalom, queridos Javier y Javerot, bienvenidos a nuestra 22ª entrega de Pardes Talmud. 22 clases y ya llegamos a la segunda Mishnah. Me estoy adelantando, pero demoramos 22 clases en llegar a la segunda Mishnah de Masejet Berajot. El Espera mar que del falta todavía Talmud. unas cuantas líneas en el medio. ¿Cómo estás, Bienvenido, Raúl David. Juan? Vamos a comenzar con Berajot 9a, bien al final. Si miramos en la hoja son los últimos 3 rengloncitos. Y comenzamos con un versículo del libro de Shemot. Pero, Raúl Juan, ¿qué tiene que ver esta parte, digamos? Vamos a leer qué dice el versículo. El versículo está aquí, dice: habla ahora a oídos del pueblo, que pidan cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañera objetos de plata y objetos de oro. ¿Cómo llegamos a este versículo? A Sefer Shemot de vuelta, al segundo libro de la Torá. Esta conversación viene después de una muy intensa discusión halájica sobre Corban Pesach, cuándo ocurría el Corban Pesach y la similitud, para ubicarnos un poco en Masejet Berajot, es que el Cordero Pascual y el Shema tienen esa particularidad, esa similitud de que son mitzvot que se pueden hacer toda la noche, pero que se recomienda hacerlo antes de la medianoche. Entonces, esto nos pone a hablar de Pesach y muy al estilo de nuestros Jajamim, una vez estamos en un tema, nos vamos a veces por las ramas, y en este caso estamos hablando de Psukim sobre el éxodo de Egipto y detalles particulares de la experiencia de la redención. Yendo esto que decías, de irse por las ramas, solamente por ahí a alguno le resuene que cuando estamos haciendo el seder de Pesaj, la noche de Pesaj, dicen: no, el aficomán hay que comerlo antes de la medianoche. Inclusive está escrito en la Gadá. Entonces digo, estamos hablando de eso, medianoche, por las dudas, por si alguno solamente comienza desde este video, no se refiere a las 00, sino que se refiere a Hatzot Laila, que es otro horario, digamos. Pueden ir videos para atrás y lo van a encontrar. Comienzo leyendo yo. Entonces leímos recién el versículo: Daber Nabeos Neam, habla ahora a oídos del pueblo, y que pidan cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañera objetos de plata y objetos de oro. Esto está en el capítulo 11 de Shemot. Ambri de Bei Rabbi Yanai. Acá tenemos a Rabbi Yanai, que era una morá eretz israelí de la primera generación. En este caso, en realidad, no es él el que lo dice, sino son alumnos de su Bet Midrash, de su escuela. Vivía en Tzipori, ¿no? Sí. ¿Es este? Porque hay dos Rabbi Yanai, hay uno que era Taná y uno que era Enna, Ela Lashon Bakashá. Nosotros vimos recién en el versículo en español, no se notaba, pero cuando dice Daberna, habla por favor, Enna Ela Lashon Bakashá. ¿Sí? Este na es solamente, o sea, siempre es una palabra que va a implicar un pedido, un favor. En hebreo moderno, Bebakashá significa por favor, digo, si quieren cobramos también la clase de hebreo acá, pero esa la dejamos para otro día, no me voy a dedicar a eso ahora. Amarley a Kadosh Barujú le Moshe. Le dijo Dios, el santo bendito él, a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro: Bebakashá mimja, te lo pido por favor a vos. Lech ve'emor laem Israel. Andá y decile a los del pueblo de Israel: Bebakashá mikem, les pido por favor a ustedes, Sha'alu mitzrayim kelei Gesef uchlei za'ab. Vayan y pidan de los egipcios o de Egipto utensilios de plata y utensilios de oro. Shelo yomar oto tzadik, no vaya a ser cosa que diga aquel justo. ¿Quién es aquel justo? Rashi nos explica que es Abraham Avinu. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque acá tenemos un versículo que, como dice Rav Juan, Dijo Abraham: saber habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los afligirán 400 años. Mas también a la nación a quien ellos servirán, yo habré de juzgar, después de lo cual saldrán con grandes pertenencias
Esto es Bereshit 15, 13, 14, lo cual se llama Brit Ben HaBeitarim, el pacto entre las partes, donde el Ribono Shel Olam le revela a Abraham como el juego largo. Vamos, descendencia, pero esta descendencia no va a ser todo rosas y éxitos. Aquí va a haber una tragedia histórica, pero esa tragedia acaba con redención y acaba con, digámoslo, una ganancia. Una reparación histórica, podríamos decir. Entonces dice, en hebreo dice, no sea cosa que diga aquel tzadik, aquel justo, Abraham Avinu, Babadum, Beinu Otam, los harán esclavos y los afligirán, pero también hay que cumplir con la otra parte del versículo, Quien Baem, Yetzu Birhush Gadol. Y va después de esto, o sea, después de que sean esclavos y la pasen mal, van a salir de allí con una gran cantidad de pertenencias. Lo Quien Baem, o sea, sería algo así como, tenemos los dos versículos completos, que es una parte de la promesa, digamos, del Kadosh Baruj Hu a Abraham Avinu. La primera parte, en Mitzrayim, la cumplieron con creces. Nos afligieron, nos estuvieron esclavizados. Esa parte sabemos que cumplió. Pero entonces cuando le va y le pide, por favor, a Moshe, que vayan y pidan los utensilios de plata y de oro, es para poder cumplir también con la segunda parte de la promesa, que es que íbamos a salir con un gran rehush, con una gran cantidad de pertenencias. Ambrulo, Ulevai, ¿qué le contestaron? Nos alcanza con salir nosotros de Mitzrayim. Queremos la libertad, no queremos los bienes. Bueno, parece que el mundo cambió un poco desde ese momento hasta ahora, porque siempre decimos que la Torah nos habla a nosotros. Imagínate la Torah diciendo, no, yo quiero ser libre, el dinero no me importa, agarremos a cualquiera por la calle. Pero bueno, seguramente... También, o sea, un poco es algo que hablamos la clase anterior. Desafortunadamente en América Latina no tenemos esta imagen cultural tan fuerte de que lo que Moisés le pide al faraón es que deje a mi pueblo salir. Let my people go. Esa es una cosa como muy norteamericana, muy... Shelach et ami ve'avduni. Lo que pide en hebreo Moshe es deporta a mi pueblo. El pueblo no quiere irse. El pueblo está en Egipto, sí, son esclavos, pero están recibiendo sus cebollas y sus sandías y su ajo, ¿cierto? Y ahora lo que les está pidiendo Moshe es, no solo vamos a salir, sino que ustedes tienen que hacer este gran acto de chutzpah, de ir y pedirle a sus amos plata. Es una situación muy incómoda y pues para un pueblo esclavizado, ¿qué plata les van a dar? ¿Qué plata y oro? O sea, es una petición ridícula y esto es un poco la fuerza del Midrash de Sená. Por favor, Dios le está diciendo, antes de que se me olvide Moshe, pídeles por favor, que pidan por favor oro y nadie quiere pedirlo. Mashal. Mashal, hay una parábola que nos trae la misma Gemara para que entendamos lo que está pasando. Le Adam Shayach Habush Bebeit Asurim, una persona que estaba presa en la cárcel, Bayu Ombrimlo Benei Adam, y le decían las personas, Motzim Otja Limahar, mi Beit Asurim, mañana te vamos a dejar salir o te vamos a sacar de la cárcel. Benondim Lejama Monarbe, y cuando te saquemos mañana, porque salís mañana, te vamos a dar mucho dinero, mucha fortuna económica. Omerlaem, que contesta la persona, Bebakashamikem, les pido a ustedes por favor, Otziuni Ayom, Beinime Bakeshklum, sáquenme hoy y no necesito nada, no pido nada. Acá hay un tema muy profundo, digo, porque incluye un mashal, pero también incluye una promesa divina hacia Abraham y su descendencia, y entonces la Gemara tiene la necesidad de explicar este versículo así. Y acá, justamente, creo que viene lo que venía explicando Rav Juan. Estamos en el mismo versículo de antes, ¿no? El mismo de 11.2, era el mismo. Pero hay una parte del versículo que dice Ba Yashilum, que sería Habla la parte ahora a de los oídos del que pueblo. pidan Cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañero objetos de plata. Shalom. Amar Rabbi Amei. Es un Amora Eretz Israelí, tercera generación, alumno de Rabo Shaya. Melamed Shehishel Be'al Korham. Esto viene a enseñarnos que este oro y esta plata fueron pedidos
de cierto modo en contra de su voluntad. Fueron obligados a pedirlo. Fueron obligados a pedirlo. Ica de hambre. Hay quienes dicen, este Ica de hambre es un milot maftej, una de estas palabras claves que muestra, es una de mis palabras claves favoritas porque lo que muestra es diversidad de opiniones, diversidad de interpretaciones. Hay quienes interpretan estas palabras de Rabbi Ami como Ica de hambre. Hay quienes dicen Beal Korhan de Mitzrayim, que los egipcios dieron en contra de su voluntad. Ica de hambre, Baal Korhan de Israel. Y hay quienes dicen que es Israel el que pide en contra de su voluntad. O sea, esto que veníamos viendo antes, que por qué tenían que pedir por favor y todo esto, era para ver si los que iban a estar obligados, según esta otra opinión de Rabamei, son los Mitzrim o somos los Ibrim. Mande amar Baal Korhan de Mitzrayim. Estos que dicen que fueron los egipcios los que dieron en contra de su voluntad. Dichtiv, tenemos una prueba del libro de Salmos. Un vat bait tehalek shalal. Reyes de ejércitos huyen precipitadamente, y la que se queda en casa reparte los despojos. Entonces, por el gran miedo que produce la última plaga, los egipcios están dispuestos a dar esto que no estaban dispuestos antes. Man de Amar Baal Korham de Israel, y aquellos que dicen que es el pueblo de Israel en contra de su voluntad el que pide el oro. ¿Por qué? Mishum Masoy. El oro y la plata pesan mucho. Yo estoy a punto de salir al desierto con niños, con cabras, con ovejas, con camellos, no es lo más práctico traer oro y plata. No hay dónde gastárselo en la mitad del desierto. No había shoppings en el desierto. Sigue con otro versículo, voy yo ahora. Beinatzlu et Mitzrayim. Y Adonai dispuso la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios y les dieron de acuerdo con su pedido y vaciaron a Egipto. La parte de vaciaron a Egipto es Beinatzlu et Mitzrayim. Amar Rabame, que ya lo presentamos antes, Melamed Sha'asua Kimetsuda She'ein Vadagan. Metsuda, una fortaleza. O sea, agarraron el silo completo y lo vaciaron, ¿no? Porque habla de Dagan, habla de los cereales. Berreish Lakish, amigo de la casa, Amorá Eretz Israelí, segunda generación, compañero de estudios, Rabbi Yohanan. Amar, Asúa, Kimetzulá, She'ein Badagim. Le hicieron como una profundidad, un abismo, donde no hay peces. ¿Cuál será peor? ¿Una fortaleza sin grano o una profundidad sin peces? Pero, o sea, es un midrash que muestra un poco la desolación económica de Egipto después de la salida. Eye asher eye. Shemot 3:4. Dijo Elohim a Moshe. Dijo él, así habrás de decir a los hijos de Israel, me ha enviado a vosotros. El que será. Esto en español, creo, influenciado mal por Biblias protestantes, suele ser traducido como yo soy el que soy. Pero en hebreo, en hebreo moderno es futuro, es la forma imperfecta del verbo, pero significa más una acción futura o una acción continuada, más que una acción finita. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dice el santo bendito sea a Moshe, Lech emor lahem le Israel. Ve y dile al pueblo de Israel, Ani haiti mahem beshivut ze. Como yo estuve con ustedes en esta opresión de Egipto, Ani mahem beshivut malchuyot. Yo estaré con ustedes cuando los opriman las otras naciones. ¿Cómo sabemos que la redención futura va a venir? Porque tenemos experiencia de redenciones pasadas, particularmente de Egipto, que nos presenta un poco el paradigma de la redención, pero históricamente, ¿cuántas veces hablamos del Seder de Pesach? Bechol dor vador, Omdim alenu lejaloteinu, en toda generación tratan de destruirnos, Vakadosh Baruch Hu matzilenu miadam, el santo bendito sea, nos salva de sus manos. Amar lefanab riboino shel oilam,
Dayalet Tzara Besha'ata. Dice Moshe, amo del universo, cada sufrimiento en su momento. Amarlo a Kadosh Baruch Hu, Lechem Or Lahem, Yesh Elachani Alechem. Dice el santo bendito sea, ve y diles, el que estará me mandó a ustedes, el que será. Como que no le cuenta hasta el final de la película Sí. porque El que estará con ustedes en este momento. claro. No le dice, voy a estar ahora y no se preocupe que después en los próximos líos también voy a estar. No le habla de las próximas situaciones. Sí, no las les cuenta próximas los otros capítulos de la temporadas historia. no nos interesan. Aneni, Hashem, Aneni. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Hashem, eres el Dios verdadero y que tú has hecho volver al corazón de ellos. Acá hay una cuestión que tiene que ver con Eliyahu Anabí. Estamos hablando de Pesaj, Eliyahu Anabí también tiene su lugar ahí, esa quinta copa, ¿sí? Que en cada Brit Milá aparece. Eliyahu Anabí, personaje que en el Tanaj está en el libro de Melahim. Funciona en la época de Ahab, ¿no es cierto? El rey Ahab, que era un rey bastante complejo de explicar, no era uno de los que el Tanaj ve como bueno. Y en un momento se enfrenta a todo un ejército de falsos profetas o profetas de la idolatría del Baal. Y entonces dice esta tefilá, que después va a ser reflejada muchas veces en nuestro ritual. En realidad nosotros decimos Anenu, ¿no es cierto? Sobre todo si les gustan los videos del Kotel con todos los sefaradim ahí cantando Anenu o esas cosas, pero es un todo respóndenos, parece mucho en la época de Slichot y en la época de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Amar Rabbi Abau, Amorai, Israelí, tercera generación, era Rosh Yeshiva en Cesarea. Lama Amar Eliyahu Anenish Tepeamim. Esta vez, cuando estaba enfrentado a este ejército de profetas de la idolatría, ¿por qué tuvo que decir dos veces la palabra Aneni? Melamed, llamar Eliyahu Lifnei Kadosh Baruch, nos enseña que Eliyahu Anabí dijo delante del santo bendito él, Riboino Shel Oilam, Señor del mundo, Aneni, el primero respóndeme, Shetered Esh Minashamayim Betohal Kol Asher Amizbeach. Te pido, por favor, yo pongo algo sobre el altar, vos hacés que baje un fuego y se lo coma. No falles hoy. Hoy tenés que estar conmigo en esta porque si no, tengo problemas. Y el segundo, Aneni, Shetasiach Daatam, que Dei Sheloyombru, Maase Jeshafim Em. Hace que la cabeza de los que ven lo que pasa vaya hacia donde tiene que ir y entiendan que esto viene de Dios y que no es una brujería. Shenemar, Bataz y Bota, El, Libán, Ajorani. Pues, al final dice que tú has hecho volver el corazón de ellos. Estamos en el mismo versículo. Lo que le dice es Aneni, para que ellos, su corazón vuelva hacia dónde? Hacia Dios, vuelva a la Teshuvá, que tengan el pensamiento correcto. Yo suelo explicar muchas veces, la Teshuvá siempre se la traduce como arrepentimiento, pero yo, por lo menos como la veo yo, la Teshuvá es volver al camino de Dios, al camino de las buenas acciones. Explico esto, digo, otro día podemos hablar de la Teshuvá. Entonces acá lo que le dice Eliyahu Anabí es, dos veces te digo Aneni, porque son dos pedidos en uno. Vos solamente vas a mandar fuego, pero también tenés que hacer que la gente entienda que vos mandaste el fuego cada uno. Llegamos a la segunda Mishnah de la Masejet. Y estábamos hablando de qué? Del Shema. Me eimatai, la misma palabra, me eimatai korin et Shema Shacharit. ¿Desde cuándo se recita el Shema? Pero esta vez no estamos hablando en Arvit, sino en Shacharit. Y la primera expresión que recibimos es Misheyakir ben Tehelet le Lavan. Cuando yo puedo distinguir entre el azul y el blanco. Esta opinión no es traída por ningún rabino. Esto técnicamente se llama entonces Tana Kama, el primer rabino. Entonces, la primera opinión que nos dice nuestra Mishnah, la opinión del Tana Kama, es que yo puedo comenzar a recitar el Shema desde que puedo distinguir Tehelet, el azul, el celeste, del blanco. Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer tiene otra opinión, Ben Tehelet lejaratei, entre el celeste y el verde, que es una distinción un tanto más
sutil. Rabbi Eliezer es Rabbi Eliezer ben Hirkanos, cierto que también tenía opiniones sobre el Shema de la noche, tal vez la opinión más estricta, y en este caso es una opinión más estricta en el sentido necesitamos más luz para distinguir entre verde y azul que entre blanco y azul. Y tenemos la segunda parte de nuestra Mishnah, Vegomrah. ¿Hasta cuándo podemos decir el Shema? Ad Hanetz Hachama, hasta que sale el sol. Netz Hachama es uno de estos, una de estas ideas en el proceso de el salir del sol. Primero tenemos Amud HaShahar, el despertar del alba, y ahorita tenemos Netzachama. Netzachama es cuando yo puedo ya ver el disco solar ya ha salido del horizonte. Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot. Tengo mucho más tiempo para decir el Shema. Tengo 3 horas desde la salida del sol. Sheken derech melachim la'amod b'shalosh sha'ot. Los hijos de los reyes, la nobleza, no se levantan al alba, sino que se levantan dentro de las primeras 3 horas del día. Y tenemos una tercera opinión. ¿Qué pasa si yo recito el Shema después de este momento? Hakore mikan ve'eilach lo ifsid, que Adama Koreba Torah, una persona que recita el Shema no pierde completamente su esfuerzo, sino que es como una persona que lee de la Torah. Porque al fin y al cabo, los párrafos de Shema tienen que ver con textos de la Torah. Les digo a todos, tengan en cuenta que esta Mishnah nos va a llevar por lo menos 1 hoja y media, o sea, son 4 o 5 dapim que vamos a estar con esta Mishnah. Así que acuérdense en qué minuto estaba y cualquier cosa vuelven acá y vuelven a mirar la Mishnah. Pero más o menos ya nos pasamos de la noche al día. Ya estamos en la mañana. Comienza la Gemara. La Gemara dice: Mai bent Helet de Labán. ¿A qué se refiere con esto de vos dijiste azul, dijiste celeste? O sea, hay un tono así y blanco. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el requisito? Y Leima ben Baba de Ambra, Jibara, Likbaba de Ambra Ditgelta. Beleila, Nami Meda Yade. Si vos me dijeras a mí que se refiere a, es un ovillo de lana, ¿no es cierto? Una rumen, una lana blanca, lana azul. Ok, lana blanca, lana azul. Un Y paquete de dice, lana. de noche también se puede entender la diferencia, se puede ver la diferencia. Sino que lo que viene a enseñarte es Bentjele Sheva le Lavan Sheva. Acá está hablando de los tzitziot. En los tzitzit, nosotros por lo general vemos que la mayoría de los Yehudim usamos un talit o un talit katán con los hilos, con los flecos blancos. Pero no siempre fue así, ¿no es cierto, Rav Juan? El tercer capítulo del Shema nos dice claramente que en cada una de las puntas de nuestros flecos debemos tener al menos un hilo de tejelet, de celeste. Lo que yo sé, y si no es así, por favor, decíselo a la gente, es que el tjelet lo sacaban de un molusco que habitaba las costas de Israel, que se llamaba Gilazón. En algún momento se perdió, bueno, también estuvimos fuera de la tierra de Israel, o no pudiendo estar tranquilos en la tierra de Israel mucho tiempo, ahora sí, pero no tan tranquilos. Cierta Ishmael que haya tranquilidad en Medinat Israel y toda la zona. Entonces, acá lo que dice es, perdón, lo que estaba diciendo es, ese gilazón se pierde y pasamos a tener, como no sabemos cómo hacer el tjelet sin el gilazón, sin este molusco, pasamos a hacerlos todos blancos. Pero en teoría, uno debería ser celeste o azul. De hecho, hoy, una etapa donde estamos, ¿no? La tecnología y la ciencia ayuda a ciertas cosas, ya saben cuál es gilazón. Y hay gente que usa un hilo azul, buscan en internet, o si Rav Juan ahora en la edición les pone, por ahí pueden ver cómo queda uno blanco y cómo queda uno que tiene un hilo azul. Entonces, esto se llama porfiriología, el estudio del color azul, que era una de las grandes exportaciones de Eretz Israel.
Y sí, desafortunadamente, esto lo he explicado, no solo fue que se perdió la razón por la cual se perdió el gilazón es Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llega a India, en India hay una planta que se llama el índigo. Produce un azul muy fuerte, muy sólido, muy barato. No tenemos que sacarle el producto. Para hacer tejelet era un proceso dispendiosísimo. Tocaba pescar el molusco, tocaba sacarle ciertas glándulas, sacar la sangre, para generar color azul. Luego aparece una opción que genera azul barato. ¿Qué pasa con la industria del gilazón? Se va a la quiebra y o sea, fueron casos económicos y hoy se ha redescubierto el tejelet, pero sí es la capacidad de distinguir entre azul y blanco en un contexto pequeño. ¿Cierto? No un ovillo de lana azul, un ovillo de lana blanca, sino si yo tengo algo así como este esferográfico que tiene azul y blanco, si yo puedo distinguirlos en un contexto pequeño. Tania, ya sabemos, Milat Mafteach, trae una braita, la mencionamos muchas veces. Y acá aparecen personajes que ya conocemos y que hemos nombrado. Rabbi Meir Omer, Mishiakir ben Be'ev Leheleb. La distinción entre un lobo y un perro. Un Zev, sí. Entonces, entre un lobo y un perro. Rabbi Omer ben Hamor Learod, entre un burro y un burro salvaje. Acá el Rav Steinsaltz nos dice que el nombre técnico de este burro es... Onoagro. ¿Cómo? El onoagro en español. Sí, en latín es Asinus onager. Así que sí, tiene toda la pinta de... Bueno, vos conocés cómo se llama ese burro salvaje. Yo no lo tenía muy presente, pero bueno. Yo no estoy candidateado para Cohen Gadol ni para conocer animales. Pero está bien saberlo. Ahora, interesante sobre estas teorías que nos están diciendo Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. O sea, es muy subjetivo, ¿cierto? Azul, verde, un perro. Son cosas, la capacidad. O sea, para yo poder distinguir entre un perro y un lobo, tengo que estar cerca. Tengo que tener una cantidad de luz suficiente para ver detalles a corta distancia. Esto es lo que tienen todos en común. Vimos la opinión de Rabbi Meir, la opinión de Rabbi Akiva. Bajerim Ombrim, hay otros que opinan. Misheire et Javero Rajok Arba Amot Beakiren. Cuando pueda ver a su compañero a una distancia de 2 metros, 4 codos, y lo reconozco. No suele pasar, pero hoy pasa, entonces ya sabemos. Amar Rab Una, segunda generación de Amorá de Babel, discípulo de Rab. Alajá, Kajerim. Ya la Gemara nos dice cómo queda la ley. Alajá, la ley queda como la opinión de Ajerim. Entonces es cuando ve a su compañero a una distancia de 4 codos y lo reconozca. Esto después queda codificado en el Shulchan Aruch. Por ejemplo, acá Rav Steinsaltz me trae la cita en el 58.1 de Orahaim. Ya está, sabemos la alajá. La alajá es 2 metros de distancia, que pueda reconocer a su compañero. Dayeinu, estamos bien. Y eso es muy importante porque es una de las funciones de la Gemara. Los Tanaim pueden tener opiniones diferentes, ¿cierto? Rabbi Joshua pensaba esto, Rabbi Eliezer pensaba esto, Rabbi Meir pensaba esto, Rabbi Akiva pensaba esto. Tenemos toda una diversidad de opiniones. ¿Qué vamos a hacer con toda esta diversidad? Vienen los sabios posteriores y basándose en toda una serie de criterios, hay muchos criterios. Yahid ver Rabim, alajá que Rabim. Si es la mayoría versus, ¿cierto? Toda una serie de criterios y también un poco la experiencia de ver cuál de estas leyes ha sido adoptada un poco por la gente. Alajá significa, ¿cómo traduciríamos alajá? Es ley religiosa judía, pero alajá es it's the way, como dice el Mandalor, this is the way. El camino es un camino colectivo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar 70 años, 80 años para que Rabuna en Babilonia nos diga, bueno, ¿cuál seguimos?
hay principios, pero también uno de los principios es ver cuál de las opciones, cuál de los derroteros que estos Tanaim abrieron es lo que acaba siguiendo Amja, el que acaba siguiendo el pueblo. Y viene Rabona y dice, tal parece que la alajá es de acuerdo a Jerim. Yo no sé si tú tienes lobos o perros que viven muy cerca a ti o Pero no, noagros pero no y haya lobos. El perrito mulas. sí. Pero bueno, amigos, cierto, gente, mi familia que yo pueda reconocer a 2 metros es un poco más a la mano. Lo que te iba a decir, otra vez, así como mencionamos la palabra Teshuvá, mencionamos alajá, saber cuál es la alajá o querer saberla es porque toda la búsqueda de la Gemara es saber cuál es el emet, cuál es la verdad. Y el emet a lo que quieren llegar es a entender cuál es la voluntad divina. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Y cómo quiere que hagamos? Esa es la búsqueda del estudio de la Gemara, del judaísmo en general, o sea, digo, entender cómo conectarnos. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de los tefilim de Dios, me acuerdo si hace algunas Gemarot. Esto funciona así. Cuando acá nos dice cuál es la halajá, no todo el tiempo pasa esto en la Gemara. Aparece esta palabra, aparece Ilgeta. Ilgeta es cuando viene de Torah, halajá Millón Sinai. Pero digo, tenemos a veces cómo queda la halajá ya en la Gemara. No hay que aprender a estudiar el Shulchan Aruch, que para eso hay tiempo, no hay que buscar qué dicen todos los que están antes del Shulchan Aruch, los de después del Shulchan Aruch. Acá ya nos dice halajá. Y entonces después cuando vamos y buscamos cómo se codifica, se va a codificar así. Dice 2 renglones más voy yo. Amar Abaye, cuarta generación de Babel, o sea, el anterior, una era segunda, esta es cuarta, vamos yendo hacia los más nuevos. Litfilim, Hajerim, Elikiachema, Kibatikim. Los tefilim, ¿sí? ¿Cuándo hay que ponerse tefilim? Si es como acá Jerem. O sea, desde el momento, porque acuérdense que desde cuándo leemos el Shema a la mañana era, en el medio emitieron hasta qué hora, pero acá, volvemos al principio. ¿Desde cuándo se puede usar tefilim? Como a Jerem. O sea, te podés poner los tefilim cuando podés reconocer a tu amigo a 4 codos de distancia y reconocerlo. Le Kriyat Shema que Batikim. ¿Cuándo sería el primer momento para criar Shema? Como los Batikim, y trae una opinión que va a estar citada después, de Amar Rabbi Yohanan, Batikim, Ayú, Gomri, Motak, y Netzachama. ¿Cuándo decían los Batikim sus oraciones? Batiquín son los antiguos. Los Batik Batikim son significa antiguo, entonces esos son los rabinos de la Mishnah y de la Gemara diciendo nuestros predecesores proféticos, nuestros predecesores en Torah Shebe'al Peh. O sea, estos sabios no tienen nombre en nuestra tradición, los antiguos, los taitas, los ancestros. Y se conservaba una tradición de que en qué momento decían el Shema a los ancestros. Im Anetzachama, con el despunte del sol. Como dijiste vos, cuando se ve la circunferencia del sol, ya lo que iba a decir acá es que esta palabra Batiquín, así como Raúl Juan la tradujo muy bien, son los antiguos, los experimentados, y es una categoría que hasta hoy, en algún tipo de comunidad, pueden llegar a encontrar que haya un minyan de Batiquín, que ya no significa que sean ni los expertos, ni los antiguos, ni los maestros de los maestros, sino que significa que van a rezar de la manera que estamos por estudiar ahora, que por el es, amanecer. y spoileo lo que viene ahora, pero bueno, van a hacer todo lo previo, desde que puedan reconocer a su compañero a 2 metros, ¿sí? Que lo vean y lo puedan reconocer, hasta justo antes de que salga el sol, y a la hora que sale el sol, entonces a esa hora van a comenzar Hashem Sebotai Tiftach, Ofia Gite la Teja, Adonai abre, ¿sí? Y comienza la vida. Quiero solamente para aportarte, mientras voy bajando acá y voy dejándote para que leas, quiero buscar a qué hora fue Netzachama hoy, como para que más o menos se den una idea. Hoy Netzachama fue a las 7:55 en Buenos Aires. Estamos en julio, más o menos para que se den una idea. O sea, ahora es esa hora porque es invierno, cuando es verano es un horario mucho más temprano. Entonces, y pones Oklahoma. Ahora, yo miro en Oklahoma, que estamos sí. en En verano fue a las 4 de la mañana, que era 3:30. en verano.
Opa, Alota Shahar, 3:50 de la mañana. Claro. Alot Rishonim, Sriha, sí, 4 de la mañana. Entonces, grandes diferencias entre diferentes sitios del mundo y por eso hay que saber manejar esta terminología. Tania Nami Jaje nos enseña una veraita. Esto también traemos esto como una prueba y un apoyo. Vatikin ayo gomrimota imanetzahama. Ok, Rabbi Yohanan nos decía que los antiguos recitaban, terminaban de decir el Shema cuando estaba saliendo el sol para poder decir su tefilá con la salida del sol. Que de sheismoch geulá litfilá, para unir, para juntar la redención con la oración, venimtza mitpalel bayom, y para poder rezar su tefilá del día. ¿De qué estamos hablando? La manera en la cual en nuestra tefilá acabamos estableciendo el Shema. El Shema tiene 2 verajot previas. La primera verajá es una verajá por la luz, Yotzer HaMeorot. Gracias Dios por crear la luz, una verajá por el universo, ¿cierto? Por la creación. Luego tenemos a Javá, Ahavat Olam, Javá Rabá, de acuerdo a diferentes tradiciones. ¿De qué habla de qué? Del amor que Dios le tiene al pueblo de Israel, y este amor se manifiesta en ¿qué? Torah o mitzvot, hukim u mishpatim. No es que los judíos somos más inteligentes, más altos, mejores de la NBA. No, no, no. ¿Qué es el amor de Dios? Se representa en que tenemos un libro, tenemos una serie de leyes y doctrinas que nos guían a través del universo. Esta verajá es por la revelación, es por la Torah, Ahavá. Y después de recitar el Shema, tenemos una verajá larga que habla de la redención de Egipto, justamente de la salida de Egipto, como esta primera prueba de que Dios guía la historia del universo y de Am Israel en particular. Y esta verajá se llama Geula, redención. Y lo que nos está diciendo esta braita, y luego nos va a decir Rabbi Yohanan, y mucha gente era muy estricta, es que yo termino la verajá, Baruch Ata Hashem Gaal Israel, esa es la Hatimá. Rabbi Meir, si pudiéramos traer un sidur, mostrar a la gente, la verajá termina Baruch Ata Hashem Gaal Israel, y bueno, yo terminé ahí el Shema. Puedo parar, puedo tomarme un mate, tomar una llamada, ¿cierto? Estudiar un poquito de Torah, ir al baño. Nos dice que hay una tradición que venía de estos Vatiquín, de que yo termino el Shema e inmediatamente termino el Shema y sus bendiciones, incluyendo Geulá, esta verajá larga que viene después del tercer párrafo del Shema. E inmediatamente comienzo mi tefilá. Hashem, Sefatay Tiftach, Baruch Ata Hashem. Es decir, que la oración debe ser una experiencia continua, no una experiencia, digámoslo, y aquí no una experiencia tan modular como uno podría imaginarse. ¿Ok? Ahí estamos, Entonces mirá. tenemos esta idea que traen nuestros jajamim, de que en el pasado la gente rezaba el Shema de modo de que terminaran el Shema cuando el sol estaba saliendo para poder rezar la tefilá con los primeros rayos del sol. Entonces, si ustedes han visto el Rey León, ¿cierto? Nancy Benia, ¿cierto? Entonces, Shema Israel, así rezaban en el Vatiquín. Entonces, para que cuando todo el sol ya hubiera salido, hubieran terminado el Shema y pudieran rezar con la salida del sol. Entonces tenemos aquí un sidur, tenemos esta verajá, Baruch Ata Hashem Gaal Israel, que viene después del Shema, e inmediatamente
Hashem sfatay tiftach, ufi agi tehilateja, baruch atah Adonai. Comenzamos la tefila. Esto es lo que nosotros llamamos lismoch geulá litfila. A pegar, juntar la redención con la oración. Y acá está bastante gráfico, digo, en este sidur que compilaste vos, tenemos acá, lo vamos a dejar acá, pero ahora nos pasamos a la hoja de vuelta. ¿Te ves la hoja de vuelta? Vamos, entonces, lo que vimos recién era este primer anuncio de los Batiquín. Seguimos aquí abajo. Amar Rabbi Zeira, tercera generación, eres israelí, hizo aliadas de Babilonia. Maikera'a es una palabra clave, significa, ¿y de dónde aprendemos esto de la Biblia? ¿Dónde aprendemos esto de la Torah Shebichtav? Es una forma de traer un versículo para apoyar. Y Ra'uja in Shamesh velifnei yareach dor dorim. Será su nombre para siempre. Mientras dure el sol, será propagado su nombre y se bendecirán en él todas las naciones te alabarán. Teilim 72. Entonces, tenemos esta idea de que antiguamente rezábamos Shaharit con la salida del sol. En India hacen saludos al sol. Nosotros no estamos rezándole al sol, Chas v'Shalom. Pero sí existe esta noción de que el Shema y la Tefila ocurrían durante la salida del sol. Rabbi Meir. Si no mal recuerdo, también tiene que ver con intentar buscar los momentos de buen grado del Kadosh Baruj Hu para recibir la tefilot. Pero no me acuerdo si no viene más adelante en alguna Gemara, así que dejémoslo ahí por ahí. Heid trajo a testimonio Rabbi Yossi ben Eliakim, que no sabemos quién es, no pudimos saber, Mishum Kehala Kadisha de Yerushalayim, pero trae, este es una sociedad de Jajamim tardíos, la gran comunidad sagrada de Yerushalayim, que eran Rabbi Yosef ben Hameshulam y Rabbi Shimon ben Manasia, y ellos también decían, Kol asomeh geulá litfilá, einon nizok kol hayom kulo. Todo aquel que tenga este mérito de unir, de pegar su geulá con su tefilá, no le pasa nada malo todo el día. Ama Rabbi Zeira, este Rabbi Zeira, ya lo acabamos de ver, hace la siguiente pregunta, ¿Ini? ¿Es esto cierto? Yo recé, yo hice esto de apegar la geula a la tefila y me sucedió algo malo. Rabbi Yossi, debe ser una conversación entre estos dos. Amarle bemaitazak, ¿de qué modo fuiste, te dañó? ¿Qué malo te ocurrió? De Amteit asa lebeit malka. Fue necesario presentarme a la casa del rey. Fui llamado ante el rey. Esto por lo general no acaba bien en los reyes de Persia. Si ustedes ven el Megilat Esther, ser citado al rey no es algo muy cómodo. Hatam nami me baelach lemeichav agra lemeijeze apei malka. Dice Rabbi Yossi ben Eliakim, no, en este caso también ha recibido una recompensa, pues has podido ver la cara del rey. O sea, pudiste participar, ver el palacio, todas las cosas lindas que tiene el rey. Esto, sí, visitar al rey da nervios, pero también es una experiencia. El café es rico en lo del rey. El café que sirven es rico en el paseo del rey. Los torticas, el pasabocas. De Amar Rabbi Yohanan. Leolam ishtadel adam larutz likrat malchei Israel. Y esto tenemos aquí una prueba de Rabbi Yohanan que dice, una persona siempre debe tratar de correr para estar en la presencia de los reyes de Israel. Velo likrat malchei Israel bilvad, no solo los reyes de Israel, el afilu likrat malchei umot haolam, sino incluso los reyes de las naciones, sheim izke yavchim ben malchei Israel le malchei umot haolam. ¿Cuál es la razón que una persona debe familiarizarse también con las costumbres de los reyes de las naciones? Para que pueda meritar ver la diferencia entre un rey justo y los reyes de las naciones. Sí, y yo creo que la palabra clave acá es Shemizke. No me acuerdo si lo traía Stein. Ahora podríamos buscar quién comentaba, pero ¿cuál es el sehut? ¿Cuál sería el privilegio? Que vea el día que se vuelva a instaurar Malhut Beit David, el reinado de la dinastía de David, y entonces
va a poder diferenciar entre los reyes que no son reyes de Israel y los que sí son reyes de Israel. Y un poco aterrizando esta membra de Rabbi Yohanan a nuestra circunstancia, nosotros que no nos codeamos al menos con la realeza. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué aprender otras culturas? Eso es asimilación. Es importante aprender todo en su contexto, particularmente cuando nos permite leavjin, ¿cierto? Traer estas críticas y estas cosas que hemos aprendido, traerlas a nuestro hogar y usarlas para desarrollar nuestro propio hogar espiritual. Da un poco de miedo a veces el encuentro con el otro, es lo que venimos hablando. Inclusive, lo que pensaba mientras vos empezabas a decir esto, a mí me resonó. Los encuentros nos dejan una marca, un algo, y hay que entender hasta dónde es necesario tener algunos encuentros y hasta dónde hacer dieta de esos encuentros. Digo, ¿para qué tener una muy mala experiencia si la podemos evitar? O si ya sabemos que va a ser una muy mala experiencia o que puede resultar una muy mala experiencia. Bueno, a veces las experiencias son inevitables. Digo, nosotros no es que elegimos que nos invadan los romanos, vamos a decir uno que es más o menos de esta época, o los persas, o los babilonios en la tierra de Israel, pero nos pasó, y de eso quedaron marcas. De hecho, estamos leyendo, y la mitad está en arameo, que ya no era el idioma de la Torá. Digo, estamos leyendo una compilación que fue escrita en Babilonia, no en Israel, o que fue editada, juntada, qué sé yo. Que estas discusiones, muchas... Nos marcan, nos cambiaron y nos marcan. Y ya que pasó, a Kol de Abe Rahman al Tababed, esa Gemara de Berajot, viene falta un montón de páginas, está en las 60. Rabbi Akiva solía decir, todo lo que hace el Kadosh Baruj Hu para bien lo hace. Bueno, hay que entender qué vinimos a aprender en este encuentro. Lo dejo ahí porque si no, no vamos a terminar nuestra página de Gemara. Amarle Rabbi Illa Ale Ulla. Estos tienen nombres muy parecidos, de la misma generación, tercera generación. Alit alehatam, sha'al bishlema de Rav Bar-Ona, achi bema'amad kol ha'chavura, de Adam Gadol hu vesamach bemitzvot. Ula tenía la particularidad de que viajaba, era un nahuta, y él viajaba entre Israel y Babilonia y traía experiencias. Entonces, cuando vayas allá, pregunta por la paz de Rav Bar-Ona, enamoraba famoso, que era el hermano del Mahamad de la Jaura, del grupo de los rabinos, que era un hombre grande y se alegraba en las mitzvot. Zimna Hada Samach Geula Litfila, una vez logró esto de verdaderamente conectar la Geulá con la tefilá, de pegarlos. Velop seik huka mi pum kule yoma, y no pudo dejar de sonreír todo el resto del día. Eso le arregló el día. Poder pasar del Shema a la tefilá sin interrupción. Y en el momento clave, una vez lo logró. No se le Y quitó esa vez que lo logró, qué alegría para esa mitzvah. Todo bien con lo que vos traes, Raúl Juan, pero es Himatzi Samech. ¿Cómo es esto de que se encuentra realmente la posibilidad de apoyar la Geulá con la tefila, la redención, con nuestra oración, con nuestra plegaria? Veamos a Rabbi Yohanan, otra vez Rabbi Yohanan viene y dice, Señor, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Esto es Teilim 51, 17. Sean acepta los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, mi redentor. Teilim 19, 15. Entonces, es el versículo antes de la tefilá y después de la tefilá. Tenemos el que está antes de los Shalom y Bromab. Entonces acá la pregunta es, a veces también lo ponen antes de lo Aine Shoma. Acá la pregunta es, vos me estás diciendo que estás pegando a Geulá con tefilá, pero en el medio tenés un versículo de el libro de Salmos, que no es parte de la tefilá, viejo. Estás haciendo una interrupción. Mostramos en el Sidur. Mostramos en el Sidur. Acá está. Geulá, ¿dónde estamos? Geulá. Acá está la Geulá. Gaal Israel. Punto. Redimió al pueblo de Israel, perfecto. Comienza, acá tenemos un titular, esto no es parte de la tefilá, es simplemente un titular. Comienza Shmona Esrei, comienza la Midá. Adonai, abre mis labios, abre,
y mi boca proclamará tu alabanza. Interrupción. Rav Juan, ¿por qué pusiste un pasuk acá? Me dijo Rabbi Yohanan que lo pusiera. Rabbi Mamita Yohanan, querida. ¿cómo podemos hacer llegar estas cosas? Amar Rabbi Elazar, Amorá, Eretz Israelí, segunda, tercera generación, discípulo y sucesor de Rabbi Yohanan, el anterior a su maestro, ahora el alumno, de Bitfilash Larbit. Por el pasuk de Hashem Sefatay Tiftach, va a la noche. Vea Amar, y así fue como dijo, ¿no? ¿Acaso no dijo Rabbi Yohanan? Ey, Zeuben Olam, ¿quién es el que tiene lugar en el mundo por venir? Zeu, Asomech Geulah Shel Arbit, Bitfilash Shel Arbit. Aquel que pone cerca la Geulah, el que apoya la redención de la noche con la tefilá de la noche. El Amar Rabbi Elazar, tefilá Minja. Bueno, entonces, en realidad estamos hablando de Minja. O que en realidad no, otra vez yo estoy confundido con cómo estoy conjugando este verbo. Hashem Sefatay Tiftach, que esté solamente a la tarde. No lo ponemos ni a la mañana a la tarde. Rabash Amar, esta generación de Babel, Afilu Tema Akulhuhu, Bekivan de Kabua Rabanam Bitfilá. Bitfilá Arichtadame. Kitfilat Arichtadame. Acá hay un tema, como dijo Rav Juan. Cuando le hago el chiste, un chiste que solamente podemos hacer acá, porque no es ni siquiera un chiste, porque a él se le ocurre poner un pasuk acá. No lo pone Rav Juan simplemente copió lo que traen otros siburim muy antiguos, más nuevos todos, que este Adonai Sefatay Tiftach Ufi Agit la Teja, este pedido a Hashem de que abra nuestra boca, es una pequeña cabaná cortísima, previa a todas las tefilot del año, a todas las veces que hacemos la midá, donde los jajamim la pusieron, y entonces pasa a formar parte de la tefila. La tefila no comienza con el Baruch Atah Hashem, sino que comienza con Hashem Sefatay. De ahí lo te imaginas, ¿por qué? Si no lo dijeras así, Arbit Eikimatzi Samech. Porque si ya no aceptás que los jajamim pueden haber puesto algo en el medio, a ver, contame cómo haces para hacer Arbit, papito. El Shema en Arvit tiene dos verajot, esto lo vamos a aprender de la misma Mishnah poco más adelante. En Shacharit y en Arvit, dos antes. Una por la luz o por la oscuridad, por lo que sea el fenómeno astronómico que estemos celebrando en el momento. La segunda viene sobre la Torá, todo muy bien. El Shema de la noche y de la mañana es idéntico, ¿cierto? Los tres capítulos de 2 de Deuteronomio y 9 de Números. Luego tenemos Geulah, que hablamos de la salida de Egipto. Esto lo tenemos. Un segundo te freno, Juan. Acá estoy mostrando el final del Shema Israel y cómo comienza la primera verajá después del Shema Israel a la noche. Entonces, esto es Geulah en la noche. Estamos hablando de la salida de Egipto. Baruch Atah Hashem, Gaal Israel. Ahí tenemos Geulah. Entonces ahí comienza la midá. Porque ya terminamos la tefila, perdón, la Geulah, y ahora quiero la tefilá. Sí, ¿para pero qué estamos diciendo? En Arvit tenemos otra verajá, que es Ashkiveinu, que es haznos yacer en paz. Es un poco una Geulah, pero privada. ¿Cierto? Nos vamos a ir a acostar, no sabemos qué va a pasar de noche, qué pasa de noche, no tenemos control. Y luego ahí sí tenemos la tefila. No, tampoco. Los que vivimos fuera de la tierra de Israel somos Ashkenazim. Decimos otra cosa en el medio. Un leket psukim, ¿sí? Acá, donde... E inclusive en el medio... Kadish. Kadish. Y después... Hashem Sefatay Tiftach. Y después... la midá. Ahora que vieron esto, si nunca habían visto, pero yo creo que muchos de ustedes ya hacen tefilá y ya se dieron cuenta cuando íbamos diciendo lo otro, que había un problemita, volvamos a la Gemara si entendemos cómo venía la discusión. Entonces dijimos que hay que ponerla Hashem Sefatay Tiftach antes de todas las veces que decimos la midá, porque si no lo decís así, Arbit Eichimatzi Samech, ¿cómo harías para hacer Smijá, Lismoj, la Geulah con la tefilá de Arbit? Vea, va el Emei Marashkiveinu, si vos estás obligado, te necesitas decir Ashkiveinu. Es la que manda aquí no Rabanashkiveinu. Entonces lo que hay que entender es que como los Jajamim decretaron que ahí tiene que ir Ashkiveinu, que Geulah Arichtadamia va a ser como una redención larga, una bendición de redención larga. Ajinami que van de Kabua Rabanam Tfilá, que Tfilá Arichtadame. Así también, como habíamos dicho antes, que la Hashem Sefatay Tiftach
era parte de la tefilá y era como un poquito más larga, le agregamos un renglón más a la tefilá. Y ya que tenemos este versículo de ¿por qué? ¿Por qué este versículo de por qué terminamos nuestra verajá con este versículo de Yule Ratzonim Reifi, que sean aceptadas los dichos de mi boca? Pero Mihdi es una de estas palabras clave que introduce una dificultad. Mihdi. Ha Yule Ratzonim Reifi. Este versículo, sean las palabras de mi boca aceptadas frente a ti. Mashma le basof. Lo tenemos al final de la Amidá. Pero hay un problema. Mashma meikara de vaina le meimar. Esto, o sea, no sería más, no tiene más sentido decir esto al comienzo. Sean las palabras que voy a decir aceptas, sean aceptas los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón entre ti, oh Señor, roca y mía, mi redentor. 2 puntos. ¿Cierto? No tiene esto más sentido. ¿Por qué estamos diciendo esto al final? ¿Por qué nuestros sabios pusieron este bellísimo versículo de Teilim que está en lenguaje cortativo? Rabino Shames. Así dicen porfa, cortativo, Dios mío, y razón. Cortativo. Limru meikara. ¿Por qué los rabinos lo pusieron al final? Pónganlo al comienzo. Rabbi Uda Brei de Rabbi Shimon ben Pazi. Dijo Rabbi Uda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, Eretz Israel, tercera, cuarta generación. Ho'il velo amru David, ela leachar shmona ezre parashiot. Lefichach, Taquino Rabanán leachar shmona ezre berachot. Mira, lindo, dice Rabbi Uda Brei, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi. David no dice estas palabras, y lo resume Refi, sino hasta después de 18 capítulos de Teilim. Por lo tanto, nuestros sabios pusieron este versículo después de 18, ¿cierto? Y yo le razón en Refi es Teilim 19:15. Aquí la matemática, the math ain't mathing, como dicen por acá. Hana Ishmonaesre, Eshaesre Javian. No son 18, son 19. Este versículo se encuentra al final del versículo, o sea, no viene después de 18 capítulos de Salmos, viene después de 19 Berajot. Bueno, podríamos decir que la Amidá actualmente tiene 19 Berajot, pero esa no es la solución que presentan nuestros rabinos. La solución que presenta la Gemara es Ashrei Ha'ish velama rageshu go'im echad parashahi. Hay una idea rabínica de que lo que nosotros llamamos el primer salmo y el segundo salmo son en efecto un salmo entero. Y en ese caso solo habría 18 salmos antes de ese hilo razón y funciona la teoría de Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi. Y tenemos que a él también le gustaba un poco esta numerología de los salmos, de Amar Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon ben Pazi, 103 para Shiot Amar David. David dijo 103 salmos, veló Amar Aleluya, y no dijo la palabra Aleluya hasta que vio la caída de los malvados. Sheneemar, Barjinafshi, el salmo para los días, para los meses. Los Jodesh, ¿no? Para Rosh Hodesh. ¿Cómo termina este versículo? Salmo 104, 35. Sean los pecadores consumidos de sobre la tierra y los inicuos dejen de ser. Bendice, oh alma mía, al Señor. Aleluya. Alaben a Hashem. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, הללויה. הני 103, como así que 103, 104 Javián. Eila 104, 35. El Salmo 104. Eila shmamina ashrei ha'ish velama rageshu go'im chada parashachit. Volvemos a este tema. Salmo 1 y Salmo 2 son una unidad literaria para nuestros rabinos. De Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yohanan. Estos son salmos sabios de la segunda generación de Eretz Israel. Volteamos la página. Bueno, no, pasamos a la página 10. Kol parasha she'aita
Javiva al David, patach ba beashrei, besiem ba beashrei. Todo salmo que era amado, todo pedazo que era amado de David, comenzaba con, abría el salmo con Ashrei, bienaventurados, y terminaba con Ashrei. Patach beashrei dechtiv, el primer salmo, Ashrei Haish, bienaventurado el hombre que no andó en el consejo de los impíos. Vesiem beashrei, y al final del segundo capítulo termina con bienaventurado, dechtiv, Ashrei kol Josei bo. Armaos de pureza, no sea que él se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, Final del segundo salmo. Basado en esta, en que comenzamos con Ashrei, terminamos con Ashrei, es que tenemos esta noción de que el Salmo 1 y 2 es lo mismo, y de ahí tenemos estos Midrashim de Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Shimon ben Pazi, sobre los números del libro de Tehilim. Y creo que ahorita vamos a irnos en un desvío midrashico interesante, pero no se nos olvide, estamos hablando de Shacharit y del Shema de la mañana. Y como se terminó el mate y se terminó lo que tenemos para enseñar hoy, nos despedimos hasta la próxima. Gracias a todos por seguirnos y adelante.